Bueno, creo que ya estamos en contacto con el ingeniero Jorge La Peña. Buenos días, Jorge. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, un gusto volver a conversar con usted, Jorge. Y lógicamente que la primera pregunta, que no sé si ha tenido una respuesta sólida a lo largo de este tiempo, es que hemos tenido faltante de gasoil, que ha lógicamente impactado fuertemente en muchas provincias, que ha impactado sobre la producción, que también ha tenido su eco en la política con el desgaste del poder político nacional. Y algunos analistas han dicho que no es que ha faltado el gasoil, sino que ha habido problemas de logística. Hay otros que dicen que fue un problema de precios porque venían del exterior a comprar el gasoil a la Argentina. ¿Por qué no nos aclara esta situación? Bueno, yo creo que el problema de la falta de gasoil durante largo tiempo, es decir, no se trata de una falla momentánea de un día o que uno la podría imputar a una mala maniobra, a un accidente, a una huelga, etcétera, ¿no? Acá estamos hablando de un producto de primera necesidad energética, que es el gasoil, que es un insumo básico de toda la economía argentina. Todo el transporte está dependiendo del gasoil, el transporte de personas, el transporte de mercaderías, todas las labores agrarias, las exportaciones dependen del gasoil por la venta del búnker y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un pilar de la economía nacional que el gobierno, que tiene un área ministerial dedicada al área de energía, no ha sido capaz de evitar. Quiere decir, no ha sido capaz de tomar las acciones que deriven en un mercado bien abastecido, que es lo que debe ser. Vamos a decir, además, que no es común que esto haya pasado en la Argentina alguna otra vez, ni tampoco es común que pase en otros países. Nosotros no leemos en los diarios que a España le falta gasoil, o que a Uruguay le falta gasoil, o que a Chile le falta gasoil. Entonces, debemos tomarlo esto como un hecho grave. Ahora, acá las causas, bueno, parecen ser las siguientes. La demanda de gasoil ha aumentado en el último año alrededor del entre el 15 y el 16%. Es decir, un aumento robusto respecto al año anterior, digamos, que era el año de la pandemia, en la cual hubo una menor actividad económica en general y menor actividad del transporte también, ¿no? Claro. Y cuando nosotros miramos cómo operaron las refinerías argentinas en el Instituto Mosconi, vemos que estas procesaron nada más que un 11% más de petróleo, o sea, de materia prima para producir los combustibles. En este contexto, no es raro que si yo cargo las refinerías con un 11% más de materia prima, pretenda sacar 16% más de gasoil y otro tanto mayor de nafta, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece... ¿A qué se debe eso? Bueno, eso se debe en principio a una mala programación de la producción, es decir, que no puedo obtener más de lo que puse, digamos, en las materias primas. Ahora, puede ser que el país no haya llegado a producir la cantidad de petróleo que era necesario para abastecer el mercado. En ese caso, habría que haber programado con la debida anticipación las importaciones necesarias para abastecer el mercado. Y esto es lo que no se ha hecho. Nosotros verificamos que en las naftas, las importaciones de naftas aumentaron un 250% respecto al año anterior. Quiere decir que en el mercado de nafta, digamos, las estaciones de servicios han estado abastecidas, y de hecho no vemos ninguna queja a lo largo y ancho del país de alguien que se queje porque falta nafta. Así es. En cambio, las importaciones de gasoil que se hicieron,
que fueron también importantes y crecientes, fueron destinadas a la generación de energía eléctrica, porque la Argentina tiene un grave problema en el abastecimiento de gas, principalmente en el invierno, pero en general en todo el año. Entonces, ahí tenemos que ese gasoil importado no se derivó a la red de estaciones de servicio, que están en todas las provincias, sino que fue utilizado para generar energía eléctrica por el otro percance que estoy diciendo, que es la carencia de gas natural. Bueno, esto configuró una tormenta perfecta. Claro. Si no hubo importaciones y se produjo menos gasoil que la demanda, o sea, se produjo un 7 o un 8% más de gasoil en las refinerías argentinas que eso, pero la demanda fue 16% más. Entonces quedó un 8, un 9% del mercado sin cubrir. Para colmo, el gobierno del presidente Fernández, por una ley del Congreso, redujo los porcentajes de mezclas de biodiesel. Entonces, el gasoil del año actual contiene menos biodiesel que los de los años anteriores. Y esto también jugó en contra. Y no es porque la Argentina no haya producido biodiesel, sino que la Argentina produjo biodiesel y como no lo consumía el mercado interno, porque se redujo el corte por una ley del Congreso promovida por el kirchnerismo, terminó siendo exportado y si uno mira el balance de las exportaciones va a ver que uno de los rubros que más ha aumentado es la exportación de biodiesel. Bueno, esto configura una mala política, es un error de cómo se ha gestionado el sector energético en los últimos tiempos, y pone en evidencia que Argentina, en vez de ser una potencia energética, como dice, o como intenta decir el discurso oficial, es un país con grandes problemas energéticos para abastecer su propia demanda. Tenemos un gran problema en el gasoil, que se ha transparentado este año, y tenemos un problema crónico en el gas, donde estamos muy complicados por el lado de las importaciones y los precios de las importaciones, que generan una demanda de subsidios enorme para poder concretar. Le pregunto, para que me aclare el tema de los biocombustibles. Escuché a un ingeniero de Rosario que dice que han probado en el transporte público de Rosario porcentajes crecientes de biodiesel, incluso en algunos casos hasta llegar al 100%, dijo él. Pero que empezaron con un número muy mayor del 5%, que era el de la ley, y creo que después se corrigió al 7,5%, ¿verdad? ¿Y por qué por lo menos para la emergencia, no se puede llevar el porcentaje a un nivel todavía más alto, dado que da la impresión de que hubiera pruebas contundentes de que no tendría ninguna afectación sobre los motores de combustión? No, efectivamente, si el biodiesel es producido de acuerdo a las normas de calidad requeridas, puede abastecer, digamos, el 100% de un motor diésel complejo. Ajá. Es decir, podríamos tener ómnibus y camiones, etcétera, que funcionen con 100%. Ahora, sin llegar a ese porcentaje, el porcentaje podría ser mucho mayor del 5%, mucho mayor del 7% actual, podría ser el 15%, podría ser el 20%. Claro. Ahora, en este contexto también se ve la falta de la política energética, porque esta es una definición que no se la puede pedir o no la puede tomar la industria petrolera. La industria petrolera quiere vender gasoil, digamos, de petróleo, porque es por definición. Entonces, evidentemente acá hay intereses sectoriales que justamente deberían ser armonizados si el país tuviera una política energética nacional que no tiene, y si tuviera un funcionariado capaz de, digamos, de ejercer su función, digamos, con eficiencia y con calidad, que es lo que tampoco tenemos, ¿no? Entonces, tenemos un sector energético problemático, muy mal administrado en el siglo
XXI, digamos, donde Argentina dejó de ser un país autoabastecido de energía para ser un país totalmente dependiente, que además carece de dólares para hacer las importaciones en tiempo y forma. Bueno, estamos en el peor de los mundos, ¿no? Claro, sí, sí. Le quiero preguntar, los yacimientos convencionales, he escuchado que, bueno, que podrían incrementar su producción. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿No hay inversiones para aumentar esa producción? ¿Estamos en una etapa donde no hay exploración sobre yacimientos convencionales? ¿Es adecuado no invertir más en esas exploraciones para encontrar gas y petróleo en yacimientos convencionales? ¿Cómo es la situación? Bueno, vamos a decir lo siguiente. Hay una muy mala política petrolera que produce muy malos resultados. ¿Cuáles son los malos resultados? Una producción decreciente de petróleo y de gas. Es decir, nosotros estamos produciendo menos gas que en el año 2011 y menos petróleo que en el año 2011. Esto está claro. Entonces, evidentemente estamos en una decadencia. De toda esa decadencia, los que declinan fuertemente son los yacimientos convencionales. ¿Y por qué declinan? Porque son yacimientos viejos, sobreexplotados, que fueron descubiertos hace muchos años y no fueron reemplazados por los descubrimientos de otros yacimientos que reemplacen los yacimientos viejos, con costos menores. La Argentina dejó de explorar, yo diría, en la década del 90, cuando se tomó una decisión estratégica muy equivocada, que fue relevar a YPF, la empresa estatal, la columna vertebral del sistema energético argentino, de sus roles esenciales que había ejercido durante el siglo XX y que le permitieron a la Argentina transformarse en un país autosuficiente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si no se explora, y se debería explorar, el resultado es este. Todas las cuencas argentinas, esto es la cuenca austral, la cuenca del Golfo de San Jorge, la cuenca de Salta, bueno, están todas, y la cuenca mendocina, están todas en declinación, tanto en petróleo como en gas. Solamente la cuenca neuquina está creciendo, y crece no toda la cuenca neuquina, es decir, no es un paraíso Neuquén, sino que crece la parte de los yacimientos no convencionales, conocidos como vaca muerta, digamos. Es decir, sería la única producción petrolera y gasífera que crece respecto a los años anteriores. Y mientras que también la producción de Neuquén convencional decae como decaen en todas las cuencas. Entonces, como esta parte todavía es minoritaria, sobre todo en petróleo, en la parte que aporta vaca muerta, y bueno, estamos con que hay un crecimiento en los yacimientos de vaca muerta, pero le cuesta mucho compensar la caída crónica del resto del país. Claro. Y por eso es que los porcentajes este año están creciendo a 7-8%, en el caso de gas un poco menos y en el caso de petróleo un poco más, la producción total, ¿no es cierto? Así que esa es la situación. La Argentina tiene que inscribirse, llamémosle, o adherir a un programa de transición energética mundial que va a terminar al cabo de 30 o 40 años en una reducción muy importante del consumo de petróleo, para emitir menos petróleo, de gas y de carbón, para emitir menos gases de efecto invernadero y así poder controlar el cambio climático. Claramente. Pero en el mientras tanto, en estos 40 años, no quiere decir que vamos a dejar de producir petróleo de hoy para mañana. Esto es un proceso gradual. Entonces, nosotros no podemos dejar de explorar, no podemos dejar de producir petróleo en cantidad suficiente para poder abastecer como mínimo nuestra flota de automotores, que alcanza a los 14 millones de vehículos que consumen gas, gasoil y nafta todos los días de Dios.
Claro. Entonces, la pregunta que vos me haces en el sentido, si tenemos que seguir explorando, sí, tenemos que seguir explorando. ¿Dónde? En la Argentina. ¿En qué parte? En las cuencas que intuimos que puede haber petróleo y gas. Y con esos yacimientos descubiertos tenemos que reemplazar los yacimientos obsoletos que tenemos, y muchos. Claro. Una zona que hay que explorar, a mi criterio, es el mar argentino, que llega hasta las 350 millas, y es un ejercicio de soberanía por el cual hemos luchado mucho, poder hacer exploraciones, y si encontramos nuevos yacimientos, ponerlos en producción, siempre con el debido cuidado ambiental que es necesario tener para no perjudicar el hábitat de las especies marinas y todo ese tipo de cosas. Pero la idea de no producir más petróleo es una idea que, o no producir más gas y no invertir, es una idea que debe ser descartada. Y el gobierno no es claro en este tema, porque no tiene ninguna política energética esbozada de largo plazo, y entonces, bueno, estamos con estos problemas, ¿no? Claro. Le quiero preguntar porque se ha generado como que hay una posibilidad de solución de estos problemas energéticos, incluso con el impacto que esto tiene en la balanza comercial, porque tenemos un déficit comercial muy grande en el tema energético, si se construyera el gasoducto Néstor Kirchner. Entonces yo tengo acá varias preguntas. Primero, ¿qué probabilidades existen de que ese gasoducto se termine en un tiempo razonable? Segundo, si realmente las condiciones de producción de gas son significativas para que el gasoducto no quede como un caño vacío, sino que traslade la cantidad de metros cúbicos que corresponden. Y quería preguntarle si esto piensa usted que va a tener un fuerte impacto en más allá de lo energético, en la política. Bueno, la pregunta es interesantísima y merece una contestación, digamos, profunda, que no existe todavía la contestación. Es decir, ¿cuánto va a transportar este gasoducto? Todavía no lo sabemos, porque no están certificadas las reservas comprobadas del yacimiento que lo va a alimentar en una cantidad suficiente como para poder decir, hay gas en los yacimientos en una cantidad suficiente como para que ese gasoducto funcione durante toda su vida útil y no permanezca parado o vacío como ocurre con otros gasoductos argentinos, que ni se han terminado ni funcionan a full. Entonces, para esto se necesita un compromiso escrito de los productores de gas, que se comprometan a producir una cantidad suficiente como para que el gasoducto esté lleno. Y entonces, y esto todavía no está. Dicho esto, lo podría decir de otra forma. El gasoducto no tiene todavía un estudio de factibilidad que demuestre su viabilidad integral. Es decir, que demuestre que el gasoducto, una vez que se haga, va a servir para lo que se pensó. Y esto es un error también de la actual administración. Lo otro es cuándo estará este gasoducto en servicio. Bueno, lo va a hacer la compañía Enarsa. La compañía Enarsa no se ha destacado en su historia por ser un constructor eficiente de obras públicas y menos de gasoductos. El último gasoducto que intentó construir, que es el gasoducto del noreste argentino, GENEA, comenzó en el año 2013 y todavía no ha sido puesto en marcha. Y esto entonces implica que en este caso sería un plazo de 9 años y que todavía el gasoducto no terminó, y es de características similares al actual, en tamaño, en espesores, en tipo de chapa, etcétera. Este es un poco más corto. Entonces yo diría, pensar que va a estar el año que viene como se afirma es algo enormemente dudoso. Y todo esto lleva a que, bueno, el gasoducto sería necesario construirlo, pero antes de construirlo deberían tomarse recaudos para asegurar que el gasoducto es viable y no va a ser
un perdedero de plata que recargue solamente las pérdidas en el Tesoro Nacional. Claro. Y entonces esto que estoy diciendo requiere poner la lupa sobre esta obra para corregir o por lo menos contestar estas preguntas que yo estoy haciendo ante esta pregunta que vos mismo me hacés, ¿no? Bueno, es interesante esto porque hago un paréntesis. Nosotros estamos en el oeste del Gran Buenos Aires, en Morón está la radio, la antena de la radio. A pocos metros de aquí hay un tubo que es el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Ese soterramiento se hizo aproximadamente entre la estación de Aedo y la de Villaluro. Se invirtieron algo más de 3.000 millones de dólares. Luego se vio que estaba mal diseñado, que no era viable, además de las dificultades de financiamiento que existían, y la obra quedó parada. Quiere decir que enterramos más de 3.000 millones de dólares bajo tierra, no sé bien para qué, y da la impresión de que hacemos obras que terminan inconclusas porque no han sido concebidas integralmente y planificadas de punta a punta. La verdad que, ¿cómo se entiende esto? ¿Quién piensa esto, Jorge? Bueno, lo debería pensar el Estado, y el Estado argentino está degradado desde hace 30 años. Es decir, el Estado argentino perdió el tono muscular para poder contestar estas preguntas, que no ocurrían estas preguntas en el siglo pasado. El siglo pasado terminó hace 20 años, ¿no es cierto? 22 años. Entonces no estamos hablando de la prehistoria. Entonces a la Argentina digamos, le pasa esto. Lo que le pasa con el soterramiento del Sarmiento es lo mismo que le pasó con la idea del tren bala. Sí. Es lo mismo que pasa con la construcción de centrales nucleares compradas a terceros países sin estudios de factibilidad integrales. Y es lo que pasa con el gasoducto del noreste argentino. Entonces, si esto pasa, digamos, siempre, bueno, hay que buscar el factor común de por qué pasa. Las decisiones están mal tomadas, los estudios no están hechos, los proyectos son inmaduros, por eso ocurrió lo que vos mencionás en el soterramiento, que se descubre que el proyecto estaba mal hecho, y entonces no. Bueno, entonces ese tipo de cosas deben ser corregidas. Para corregirlas necesitamos otro Estado, y el gobierno actual no está preocupado por la calidad del Estado argentino ni por la calidad de las decisiones que toma. Entonces porque hay un problema de politización excesiva de la toma de decisiones, que son a veces contradicciones y a veces decisiones que no tomaría un chico de jardín de infantes. O un padre responsable de familia cuando tiene que tomar una decisión de inversión en su hogar. Entonces me parece que este es un problema muy serio, y si el gasoducto que está en ciernes y prácticamente a punto de ser contratado, porque están los pliegos en la calle, no corrige ex ante, es decir, no contesta estas preguntas que vos hiciste con todo tino, bueno, podemos tener sorpresas muy desagradables como ya hemos tenido en otras obras, y que no es normal tenerlos, tener esos problemas. Así es. Te hago la última. En el tema de los subsidios energéticos, que son también parte del déficit fiscal, se está hablando de la segmentación, y al mismo tiempo se está hablando de la segmentación por lo menos hace 11 años, de una o de otra manera. Da la impresión de que tiene dificultades técnicas y políticas su implementación. ¿Vos ves factible que se haga esa segmentación? Y en todo caso, ¿a vos te parece correcto subsidiar la energía o te parece más correcto subsidiar a las personas que necesitan ese dinero en lugar de facilitarle el acceso a un gas barato, electricidad barata, etcétera? Bueno, acá primero los problemas son para hacer la segmentación. Digamos, vos dijiste que hay problemas técnicos y hay problemas políticos. Yo diría que el más importante es el problema político. El gobierno no quiere dejar de subsidiar
la energía como lo está haciendo, hacer un subsidio que es indiscriminado y que termina subsidiando más a los ricos que a los pobres. Claro. Entonces, el gobierno no quiere, por razones políticas, digamos que se pueden traducir en pérdida de elecciones futuras, no quiere tomar esta decisión. Esto ya se ha visto y esto ha generado incluso una controversia entre el ministro el ministro saliente y la propia Secretaría de Energía. Sí. Entonces, y vemos cómo terminó el asunto. Entonces, bueno, el problema de segmentación es un tema técnico, pero si el obstáculo es político, me parece que primero tiene que resolver el problema político, así preguntarle al secretario de Energía si quiere realmente hacer la segmentación, porque si no lo quiere y se juega al quedo, por decir así, para aplicar una metáfora del billar, bueno, entonces evidentemente nunca lo va a resolver. Correcto. Y bueno, vos preguntás si yo creo que hay que subsidiar la energía. Yo creo que hay una porción de la población que es muy grande, es el 40% de la población argentina, que es pobre o muy pobre. Y ahí hay que focalizar ayudas para que esta gente pueda acceder al consumo energético, porque excluir a estos conciudadanos que están en esta situación económica del consumo energético es sacarlo de la sociedad. Así es, sí. Entonces, esa parte tiene que ser subsidiada, el resto no. Nosotros tenemos que convencer a la gente que la energía debe ser pagada con el costo o al precio que recupere los costos. Y estos precios los fija el Estado, no los fija el proveedor de la energía, porque es un precio fijado por el Estado a través de los entes reguladores, es decir, teóricamente es un precio justo. Nosotros tenemos que llevar a la población argentina, que no es pobre, a que razone de la misma forma que razona cuando compra un teléfono celular y cuando paga la tarifa del teléfono celular. No hay nadie haciendo manifestaciones a favor del subsidio al teléfono. Claro. Es decir, está internalizado en nuestras mentes que todos usamos teléfonos y que todos lo pagamos y que si no lo paga hay un corte. Bueno, esta idea debe ser llevada a toda la población que no sea pobre. Ahora, subsidiar a la pobreza no significa subsidiar toda la energía, porque el consumo residencial apenas es el 25% del consumo eléctrico y el 25% del consumo de gas. Y el sector que está en la pobreza, que es el que tiene que ser ayudado, ni siquiera es mayoritaria en estos dos consumos. Entonces, nosotros prácticamente tenemos que concentrar en la pobreza y pobreza extrema la ayuda, que es impostergable hacerla y que yo estoy de acuerdo en que se haga, y excluir al resto. Y el que pierda votos, bueno, si no quiere perder votos que no haga política. Pero esto son cosas de prioridad estratégica a resolver, y para lo cual hay que entenderlas, y creo que todavía el gobierno no las entiende. El gobierno cree que puede regalar la energía y está en un gran error, porque esto lo ha llevado en los últimos 10 años a transferir al sector energético con malos subsidios más de 130.000 millones de dólares, lo cual significa una cifra prohibitiva para una economía como la Argentina. Y esto es lo que el gobierno actual, ni el presidente Fernández, ni la vicepresidenta Fernández, ni nadie del gobierno entiende. Y gran parte del resto de la política argentina puede ser que lo entienda, pero no sabe cómo encarar este problema. Y entonces me parece que ahí tenemos un punto focal en el cual hay que, poner atención, ¿no? Y resolver este problema, definitivamente. Correcto, Jorge, se me fue el tiempo, pero lo voy a molestar dentro de no mucho tiempo. Muy bien. Le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Igualmente. Gracias.